Hermanos, buenas tardes. Les damos la bienvenida una vez más. Estamos aquí en el estudio bíblico de nuestra iglesia. Buenas tardes, hermano Nolasco. Que Dios lo bendiga, hermano. Mucho Gracias, gusto, hermano. igualmente. Gracias. Buenas tardes, hermano Pinzón. Buenas tardes. Hermano Pastor, hermano Saldaña, buenas tardes. Le damos la bienvenida a los hermanos que se están conectando por primera vez, a aquellos que están detrás de las cámaras. Le damos la bienvenida, sean bienvenidos todos. Asimismo, también les pedimos que se conecten que abran sus Biblias, ¿verdad? Y que conecten con nosotros la lección. Vamos a ver si hoy sí la terminamos. Ya es la tercera vez, la tercera clase, está muy bonita. Una personalidad cristiana. La personalidad cristiana. ¿Cómo es su personalidad cristiana, mi hermano? Le damos la bienvenida a aquellos que están en otros países, en Guatemala, en Honduras, México. Un primo mío, no he tenido la fortuna de llamarle, pero se conecta cada fin de semana. Le mando un saludo desde aquí. Esperamos que se conecte, que esté conectado. Asimismo, familiares de ustedes, ¿verdad? Que están allá en Honduras, en Guatemala, Salvador, Amén. México. Le damos la bienvenida, hermanos. Pero para iniciar, hermanos, ¿qué les parece si nos ponemos en las manos del Señor? Amén. Que sea Él, que sea su Santo Espíritu quien nos guíe, que nos hable a través de esta lección, a través de la palabra, como lo ha hecho siempre, ¿verdad? Hasta ahorita, y que sabemos que no nos ha quedado mal, ¿verdad? Vamos a ponernos en las manos del Señor. Señor, te damos gracias esta tarde por la oportunidad que nos das de venir a tu presencia, Señor. Sí, Señor. Primeramente. Amén. Te pedimos, Señor, que nos perdone, Señor, que perdone nuestras faltas, nuestras iniquidades. Señor, así es. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que a partir de este momento tu Santo Espíritu, Señor, sea quien nos guíe Sí, Señor. por esta lección, sea quien hable a nuestras vidas, Señor, para que podamos expresar lo que tú traes para nosotros este día. Sí, Señor. Te pedimos, Señor, que obres en cada uno de nosotros de acuerdo a Amén. tu santa voluntad, Sí, Señor. Señor, así es. Que el oyente, Señor, que está atrás de las pantallas, que aquel hermano que se va a conectar o que lo va a escuchar o la clase en otra ocasión, en otro momento, sea de edificación para su vida, Señor, así como queremos que sea de edificación para nuestras vidas también. Amén. Te pedimos por aquellos, Señor, que en este momento están atravesando circunstancias difíciles, Sí, Señor. Señor, así Fortalece sus vidas. Fortalece, Señor, sus hogares. Fortalece a aquella persona que necesita, Señor, de tu amor, Así es. de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Amén. Gracias, Padre Celestial, por lo que ya has hecho en nuestras vidas, y te pedimos, Señor, que obres en el futuro como lo has venido haciendo con nosotros. Amén. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a iniciar una personalidad cristiana. Llevamos ya 2 clases, ¿verdad? Y qué hermoso es estudiar esta lección. Al principio yo le comentaba a un hermano, aquí el hermano Pinzón, y me daba de topes porque no encontraba el hilo de esta clase, pero basta con estudiarla, basta con meterse en ella, con investigar, con darle oportunidad al Espíritu para que Él hable a tu vida y para que Él te guíes y puedas conocer más acerca de esto. Pero la personalidad cristiana, vamos a ver qué es la personalidad cristiana. Vamos a entrar a la tercera parte, pero vamos a hacer un repaso. Y como propósito de la lección dice que el alumno conozca y entienda que para Dios no hay nada imposible, de modo que Él puede hacer todo nuevo en nuestra personalidad. Eso tiene que quedar bien claro para nosotros, Amén. los que hemos creído en Dios, los que hemos creído en su palabra, que cuando uno se pone en las manos del Señor, Él te transforma, Él te moldea, Él trabaja contigo siempre y cuando tú le des acceso, tú le des permiso, porque Él no hace nada indebido. Él no puede entrar a tu vida si tú no le permites, ¿verdad? Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Él está con nosotros, Él llama a nuestra puerta. Ábrale la puerta, hermano, para que podamos interactuar con Él, conocerle, y podamos crecer juntos y crecer nuestra personalidad, porque antes de venir a Cristo traemos una personalidad mundana. Y nuestra personalidad mundana, con perdón de ustedes, nos llevaba hacia lo mundano, hacia el precipicio, hacia la muerte. Hoy conocemos de Dios, hoy conocemos de la palabra, conocemos de Cristo, y tenemos la oportunidad de que nuestra personalidad
vaya creando frutos, ese fruto del que hemos hablado, el fruto del Espíritu. Ya estudiando la parte final de la lección me he dado cuenta de que cuando uno crea en nuestro interior el fruto del Espíritu, el amor, es el que transforma a la persona, es el que viene a hacer el cambio verdadero en el cristiano. Amén, gracias. ¿Verdad? Pero para iniciar las 2 clases mirábamos, ¿verdad?, qué significa la personalidad. Y dice conjunto de características o patrones que definen a una persona, es decir, sus sentimientos, sus pensamientos, sus actitudes, sus hábitos y la conducta de cada individuo, de manera muy particular, y hacen que esa persona sea diferente a las demás. Cada persona al nacer ya trae su propia personalidad. Por eso es que a veces nos damos cuenta en algunos niños, ¿verdad? Unos nacen inquietos, ¿cómo le llaman? ¿Cuál es la palabra? No traviesos, sino Extrovertidos. imperativos. Y otros nacen calmaditos, calladitos, tranquilos. Así era yo de chiquito. No. Que por eso hemos dicho, hermano, y lo volvemos a recordar, ¿verdad? Es el temperamento. Claro. Y cómo Dios nos, ya viene, pues, es dado. Honestamente, el temperamento es dado por Dios, ¿verdad? Él decide qué temperamento le da a este niño, a esta niña, ¿verdad? Interesante eso, ¿verdad? Sí, sí, claro. Entonces, como usted decía, ya viene porque el temperamento no lo heredamos, ¿verdad? O sea, perdón, lo heredamos, ¿verdad? Y entonces, y viene a complementar el carácter, ¿va? Solamente que el carácter es lo que vamos adquiriendo de acuerdo al contexto nosotros De acuerdo a lo vivimos, que ¿verdad? vamos aprendiendo. Pero, de todo modo, hemos visto también, ¿verdad?, que el carácter viene, por el pecado viene deformado, ¿va? El temperamento. Entonces, por esa razón tiene cosas positivas, el temperamento, como también tiene cosas negativas. Y en lo positivo Dios viene y lo quiere reforzar a través del Espíritu Santo. En cambio, lo negativo es ahí donde Dios empieza a trabajar, ¿verdad? La formación en nosotros para lograr la transformación, ¿verdad? Que es lo que usted acaba de decir. Interesante eso, ¿verdad? Interesante porque estamos estudiando, ¿verdad?, una verdad absoluta, una verdad bíblica, la verdad de Dios, que es la única verdad que existe en el mundo, ¿verdad? Y gracias a Dios, porque y al final ese es lo que Dios desea en nosotros, ¿verdad? Un cambio de vida, una transformación, ¿verdad? Pero decíamos hace 8 días que solamente se logra a través del poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí. Hermano Pinzón. No, estamos bien. ¿Estamos bien? Miren, nomás quiero mencionarles 3 aspectos. No los mencionamos hace 2 clases que estábamos aquí. Nomás les quiero mencionar 3 aspectos importantes que constituyen la personalidad de cada persona. Y dice, es el intelecto, es la capacidad de pensar. Número 2, la sensibilidad, la capacidad de sentir. Y número 3, la volición. ¿Qué es la volición? Es la capacidad de la voluntad propia del individuo. Esos 3 elementos constituyen a la personalidad de una persona y trabajan juntos, junto con el Espíritu Santo, claro. Viene, el Espíritu es el que trabaja, el que está en nosotros y que si le permitimos, Él va a trabajar en nosotros para que todo vaya, para que haya esa transformación, decíamos, lo que decía usted hace rato, ¿verdad? Pero entremos de lleno a lo que es la clase, porque si no, sí nos vamos a quedar aquí y ya el siguiente alumno se me hace que ya trae la clase preparada y como que no le va a gustar que estemos aquí nomás nosotros, ¿verdad? Pero, ¿qué les parece si vamos directo al inciso F, que viene siendo la templanza? Nos quedamos la semana pasada, habíamos hablado de la fe. Mansedumbre, lo último. ¿Mansedumbre? Sí, la mansedumbre. Sí, mansedumbre. Y dice, la mansedumbre se refiere a un espíritu interno que se demuestra con seguridad tranquila. Dice, es un sentido profundo y constante de libertad interna, de saber lo que se podría hacer, no es necesario hacerlo. Por ejemplo, tomar venganza, lo hablamos la semana pasada. Dice, es la docilidad de conocer los derechos propios y decidir no exigirlos. Y mirábamos algunas referencias, ¿verdad?
en Gálatas 6.1, Colosenses 3.12, Tito 3.2. Pero hablábamos de la mansedumbre, y la mansedumbre, dice, es una virtud que modera la ira y sus defectos desordenados. Es una forma de templanza que evita todo movimiento desordenado de resentimiento por el comportamiento de otro. Hablábamos de que esta virtud nos modera nuestro carácter, modera lo que somos, tiene la capacidad, ¿verdad? Siempre y cuando hayamos ya cultivado también los demás aspectos que viene siendo la paciencia, la fe, el gozo, la paz. Todo eso viene, hermanos, todo eso viene trae un orden y trae consigo una secuencia. Una conexión. Una conexión, exacto. Si nos falla uno, es como los miembros de nuestro cuerpo. Si falla uno, está incompleto. Nuestro cuerpo está incompleto. Pero si todos trabajan en armonía, va a ser una transformación más visual. Y de eso es lo que se trata, de que demos fruto, de que nuestro fruto sea visible, ¿verdad? Claro. Amén. Vamos entonces a entrar de lleno, la templanza. ¿Qué le parece, hermano, si nos puede leer un poquito? Templanza. Dice, para esta virtud, la palabra original se define generalmente como autocontrol. Ajá. Pero una mejor definición es autogobierno. La raíz de la palabra significa gobierno. En la psicología moderna se ha observado que la personalidad humana se caracteriza por diferentes roles. Por ejemplo, a veces somos padres o madre, a veces hijo o hija, estudiante, trabajador, amigo, enemigo, etc. Cada persona debe preocuparse de coordinar estas facetas con diferentes deseos que pueden estar en conflicto entre sí. Así que se necesita un autogobierno efectivo. Aquí es también donde el Espíritu Santo toma la dirección de nuestra vida para una situación de templanza que evita el desorden emocional y de comportamiento. ¿Sigo? Hasta ahí vamos a parar ahí, vamos a ver. Entonces, ¿qué es la templanza? ¿Qué es la templanza? Dice, es una virtud, para esta virtud la palabra original se define generalmente como autocontrol. Hablábamos en la mansedumbre que venía siendo una virtud que modera. Y la templanza es una virtud de autocontrol, ¿verdad? Entonces, yo tengo templanza, dice que es una virtud que mantiene el equilibrio y el dominio sobre la voluntad del individuo, logrando el mismo moderar los instintos, subliminar las pasiones y controlar los impulsos y deseos. No sé qué le parezca, pero lo entiendo así. Hace poquito estaba yo hablando con un amigo mío. Hay una enfermedad que no se ha logrado, ¿cómo le dijera? No han logrado saber exactamente qué lo ocasiona. Yo no sabía esto, pero es bueno a veces platicar. Esta persona me comentaba hace como unos 5 o 6 años que había sufrido desmayamiento, como que se desmayaba. Pero no sabían de qué. Y podía venir por muchas cosas, pero de todo estaba bien. Fue al doctor, le hicieron estudios y todo estaba perfecto. Pero hay una conexión entre un oído y otro, que hay un equilibrio. Cuando falla de un lado, puede que te ocasione mareo, puede que te ocasione desmayamiento, y yo no lo sabía. Entonces, qué importante es que todo esté equilibrado para que pueda trabajar perfectamente el cuerpo. Hay un equilibrio, ¿no? Exacto. Y me imagino yo una balanza, cuando una persona atraviesa de un puente a otro puente sobre una cuerda. Si él no va bien equilibrado, él puede caer. Esto viene siendo casi similar. Es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo, sí. Es un buen ejemplo. Eso viene siendo algo así. Nuestra templanza, si no hay un equilibrio en nosotros, ahí dijo algo bien importante. Por ejemplo, dice, a veces podemos ser madre o padre, a veces hijo o hija, estudiante, trabajador, amigo, enemigo, todo eso podemos ser. ¿Pero por qué? Porque no
necesitamos ponernos, eso es de acuerdo a la psicología, ¿verdad? Necesitamos ponernos en los zapatos de esa persona para poder ver, para poder sentir, para que nuestra personalidad salga a flote. No sé si ya los enredé ahorita, pero vamos a continuar con esto. Entonces, ¿qué viene siendo la templanza? La virtud que mantiene el equilibrio, el dominio y la voluntad del individuo. Eso viene siendo la templanza, ¿sí? Tal vez un ejemplo que nosotros podemos aplicar aquí es cuando nosotros en el momento del enojo, de la ira, nosotros perdemos el control y luego decimos nosotros algo muy clásico que se puede dar, ¿va? Es que me enojaste. O realmente no fue la persona la que decidió, fui yo el que decidí enojarme. Entonces, porque yo no tengo el control. Entonces yo pierdo el control en el momento en que yo decido enojarme. Entonces, independientemente de la intención de la persona, en ofenderme o en tratarme mal, no define realmente que yo pierda el control o que yo no mantenga el control. Y hemos dado ejemplos de personas, yo creo que la semana pasada estuvimos hablando de eso, ¿verdad? Cuando la persona, y citamos un proverbio, que era más, era más elogiado la persona que tenía dominio sobre su espíritu que aquella persona que conquista una ciudad, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, ¿va? De que nosotros podamos tener la capacidad de poder ejercer dominio en nosotros mismos y no dejarnos dominar por cualquier cosa que venga a afectarnos y nosotros no. Y nosotros, por ejemplo, culpemos a la persona de decir, tú hiciste que yo perdiera ese control. No, yo decido perderlo. Es por eso que aquí dice que la raíz de la palabra significa gobierno. Gobierno es como cuando tú gobiernas tu propio temperamento, tu propio templanza, tu propio mansedumbre. Pero nadie viene a desequilibrarte, sino tú mismo es el que rompes el equilibrio. Sí, la verdad es que damos gracias a Dios, hermano. Por algo hemos tardado en esta lección, ¿verdad? Pero honestamente esta lección es una base para la vida cristiana, ¿verdad? Para la personalidad cristiana. Y yo creo, no sé cuál sería la opinión de ustedes, pero casi de la templanza muy poco hemos hablado. En las iglesias muy poco hablamos de la templanza, ¿va? Muy poco hemos definido ese término, ¿va? Que es fruto del Espíritu Santo. Esa virtud. Son virtudes, ¿verdad? Por eso que a todo buen hábito se le llama virtud, ¿verdad? Claro. A todo buen hábito son virtudes, ¿verdad? Y estas son virtudes, claro, que vienen de Dios a través del Espíritu Santo. Podemos ponerla. Entonces, estamos hablando de la personalidad cristiana, ¿verdad? Y él dice que es la transformación que Dios hace en el ser humano, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Esta se manifiesta a través del fruto del Espíritu Santo. Y ahí entonces tenemos los nombres, ¿verdad? Y yo decía que es un paquete, eso es lo lindo, ¿verdad? Que este es un paquete, ¿verdad? De virtudes que surgen a través de la llenura del poder del Espíritu Santo en nosotros los cristianos. Entonces hablamos del amor, hablamos del gozo, hablamos de la paz, hablamos de la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, donde terminamos hace 8 días y hoy estamos enfocando en el término templanza, ¿verdad? La templanza. Entonces, ya usted lo decía, hermano, lo leímos, ¿verdad? La templanza, decimos, es una persona que tiene temple. No sé si ustedes han escuchado ese término. Sí, no lo hemos escuchado. Es una persona que tiene temple. ¿Pero qué es temple? Es una persona que es dura, pero no dura en el sentido de ser malo, sino tiene carácter, ¿verdad? Otra palabra que se usa mucho es una persona maciza. Fuerte. Fuerte, eso, fuerte. Entonces, en cierta manera estamos hablando de la templanza, una persona que es fuerte, y como hemos venido diciendo acá también, ¿verdad? Se define como autocontrol, ¿verdad? Y la verdad es que muchas personas, y aún cristianos todavía,
a veces no tenemos el autocontrol, ¿verdad? Todavía se manifiesta el control de las emociones en nosotros. O de la carne. ¿Qué es la carne? Honestamente es la carne, ¿verdad? Entonces, pero me gustó mucho que dice que se define también como el control de sí mismo. Claro. Por eso si ustedes notan, hermanos, a veces uno trata de cambiar a alguien, no lo puede cambiar. No. Pero Dios sí lo puede cambiar. Claro. A veces el esposo quiere cambiar a la esposa. No puede. Y la esposa quiere cambiar al esposo. Pero si dejamos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, trabaje en el corazón y oramos, ahí viene la otra parte muy importante, ¿verdad? Por eso Dios nos manda a orar los unos por los otros y orar también por las personas para que Dios pueda hacer esa situación. Sí, lo que decíamos, que a veces nosotros tenemos una actitud o una, ¿cómo le dijera? Algo que no es correcto. Nosotros calificamos a las personas que son de carácter fuerte, y eso lo hemos dicho, ¿verdad? Y es una equivocación, porque aquella persona es muy rápido para enojarse. Dice, tenemos un calificativo para una persona que se enoja muy rápidamente y dice, tiene un carácter, es que yo tengo o tiene un carácter fuerte, dice. Y no, al contrario, tiene un carácter débil. Fuerte, correcto, es el que usted está mencionando. Amén. Que él se mantiene, Correcto, que él puede soportar, que él puede controlarse, puede llegar hasta el dominarse. final. Porque decíamos la vez pasada, ¿verdad?, que cuántas personas están hoy lamentándose el tener un carácter débil, ¿verdad?, y no tener un carácter fuerte. Unos están sufriendo incluso cárcel, cualquier Abusos, enfermedad, sí, cualquier, hasta amén, la muerte, Sí. porque nosotros no tenemos un dominio propio, o sea, tenemos un carácter muy débil. Y le decimos a las personas como para exaltarlas, ¿verdad?, ustedes de mecha corta. Y entonces no es un buen calificativo, sino que debía de ser un mal calificativo. Una persona que es muy pronta para hablar. Y de eso nos está hablando Dios, ¿verdad? Sí. Qué interesante, gloria a Dios, ¿verdad? El entender y el saber que cuando uno no tiene esa templanza, entonces se enoja luego, ¿verdad? Entonces usted lo ha definido muy bien, no es fuerte. No es fuerte. Qué bueno, gloria a Dios, porque así es, no es fuerte, es débil. Y a ese tipo de personas Dios le llama iracundos. Claro. En Proverbios dice el iracundo. Es el término que le da Dios en Proverbios. Pues es rápido para airarse. A eso, el iracundo. Pronto, ¿verdad?, para airarse. Entonces, dice que es un autogobierno, ¿verdad? Me gusta esa palabra, me gustó mucho esa palabra. Es un autogobierno. El gobierno, ahora, lo que ustedes han estado diciendo, es el gobierno de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestra lengua y de nuestras actitudes. Ahí está nuestra templanza. Ahí está. Entonces dice, me gustó también, dice, las emociones ya no nos controlan. Qué lindo. El que es manso y tiene la templanza, sus emociones ya no lo controlan. Ahora había que explicar cómo nosotros podemos de alguna manera alcanzar esa madurez, ¿verdad? Porque, y lo hemos explicado, y yo creo que usted lo sabemos acá, por supuesto, pero ¿qué le diríamos nosotros a las personas que nos escuchan? Y hay que rematarlo, porque así dice Pedro. Les vuelvo a decir estas cosas, aunque ya las saben, pero las tenemos que tocar otra vez para que nosotros podamos de alguna manera estarlas recordando en nuestra vida. ¿Cómo les podríamos nosotros ayudar a las personas que tienen ese problema de ser faltas de un autocontrol o faltas del gobierno de nuestra mente, de nuestras emociones? ¿Qué consejo le podríamos dar? Ya como cristiano, ahora, el que no es cristiano, entregar su vida a Dios. Obviamente, claro. ¿Verdad? Ahora, los que ya somos cristianos, entonces, a la luz de la palabra, a la luz de la enseñanza, a la luz de la verdad, entender, ¿verdad? Y hacernos un autoexamen cada uno, ¿verdad? ¿Tengo yo el fruto del Espíritu Santo? ¿Y cuáles son? Estos 9.
¿verdad? Incluye la templanza, lo que estamos hablando, lo que estamos hablando acá, ¿verdad? Y ser honesto y sincero, ¿verdad? Porque cada quien es honesto y sincero, debe ser honesto y sincero, ¿verdad? Y si yo reconozco que honestamente no tengo la mansedumbre, no tengo la templanza, no tengo el amor, no tengo estos atributos, entonces me hace falta la fuente que es la que produce eso en mí, que es la llenura del poder del Espíritu Santo. Y lo decíamos hace 8 días, pero ¿cómo lo logro? Comienza con el paso de la consagración, ¿verdad? De la humillación ante Dios, reconocer. Vengo yo lo hice, hermano, yo lo hice, reconocer, Señor, yo no tengo la templanza, yo no tengo la mansedumbre, yo no tengo ese amor que tú dices en mi corazón. Entonces, es una cosa de... Y el Espíritu Santo lo ayuda a uno. Cuando uno comienza a buscar de Dios, cuando uno comienza a consagrarse a Dios, cuando uno se da cuenta que verdaderamente uno no tiene estas cosas, entonces vamos a buscar. Entonces tendríamos que comenzar primero con la honestidad, ¿verdad? Claro, amén. Ser honestos, Sí, reconocer amén. que nos faltan estas cosas en nuestra vida, Exactamente, sí. porque una de las cosas que realmente a veces nos hacen que nos mantengamos estancados es de que nosotros no reconozcamos nuestros propios errores. Correcto. ¿Verdad? Porque errar es de sabios, dicen, ¿verdad? Pero corregir errar es de humanos, pero corregir es de sabios. Entonces, cuando nosotros reconocemos que somos escasos, porque si algo hay en nuestras vidas a veces es esa obsesión de creer que nosotros no nos faltan esas cosas. Y nosotros estamos en un crecimiento. Y todo ese crecimiento se logra, dice Pablo, en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Cuando nosotros ponemos nuestros miembros en sacrificio, vivo, santo y agradable, no acoplándonos a este mundo, sino que en la renovación, dice, de nuestra mente a través de su palabra. Ese es el punto, ¿verdad? Que nosotros vamos a poder avanzar a medida que nosotros nos metamos en su palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como un espejo, dice, en nuestra vida. Nos va a identificar, nos va a hacer ver. Por ejemplo, perdón, valga la redundancia, hay un ejemplo de lo que es el espejo. El espejo solo le muestra a usted algo que tenga a usted visible. Puede tener una mancha en su cara, puede tener sucia la cara, pero el espejo no lo va a limpiar, solo le muestra, ¿verdad? Pero abajo del espejo dice que hay un chorrito con agua, ¿verdad? Y jabón, como dice el hermano, y ese sí nos puede lavar. Y el agua, siempre hemos dicho, es un ejemplo de la palabra de Dios. Y Dios agua, dice corrientes de agua viva, ¿verdad? Exacto. Entonces, ese es el punto. Yo creo que como un consejo para nuestros hermanos, porque todos, hermanos, carecemos de estas cosas. De alguna manera, si no carecemos de una, carecemos de otra. Entonces, eso nos debe llevar realmente a una necesidad de buscar a Dios a través de su palabra. No sé si el hermano tenía una pregunta. Si le puede proveer un micrófono. No tengo un micrófono aquí. Bueno, Digo, pero le puedo... A ver. Bueno, a ver si me escuchan, ¿verdad? Ahorita que usted estaba mencionando acerca del espejo, hermano Pinzón, recordé el ejemplo que tuvimos en la clase referente, porque pareciera que estamos volviendo a estudiar la clase de los temperamentos, ¿verdad? Tiene relación. Y el hermano hablaba de la personalidad, usted hablaba del carácter, hablaba de ser iracundo y todo eso, ¿verdad? Y ahorita que tocó usted el tema de los espejos, se me vino un muy buen ejemplo, como usted dice, ¿verdad? ¿Qué ejemplo podemos darle a las personas con respecto a esto de la templanza, ¿verdad? De cómo podemos reflejar nosotros esa personalidad. Y cuando mencionó usted acerca del espejo, podemos ver también en el espejo, podemos ser de dos tipos de personas, ¿verdad? Podemos ser espejos o podemos ser ventanas, ¿verdad? Exacto. En el espejo podemos reconocer nosotros nuestros errores, podemos ver, como usted dijo, ¿verdad? Ver en qué estamos fallando, qué es lo que tenemos que mejorar como cristianos. O podemos ser al otro lado, ¿verdad? Podemos ser personas que vemos los errores en otro, que criticamos los errores en otro, que señalamos a otras personas, que juzgamos a los demás. Y yo creo que allí es bien importante, ¿verdad? El poder nosotros empezar a aprender de esa personalidad que tenemos que tener como cristianos y ser honestos con nosotros mismos primeramente, vernos al espejo, reconocer, ¿verdad?, en qué estamos fallando y después
podemos, mediante eso, yo creo que las personas que nos miran van a ver que nosotros somos personas que reconocemos nuestros errores, que somos humanos y nos vamos a equivocar, pero que reconocemos cuando estamos fallando, y yo creo que ya eso sería un principio para que las personas puedan ver en nosotros esa personalidad que estamos adquiriendo. Por supuesto, ¿verdad? claro. Amén. Gracias. Ese era mi comentario. Amén, Gracias, hermano, por su comentario. Gracias. Bueno. Termino yo, solo me queda uno, ¿no? Ajá. Entonces, sí, recordemos también que otra cosa que hace distinción dentro de la doctrina que los nazarenos creemos, ¿verdad? Es que cuando somos llenos del Espíritu Santo también, el pecado heredado, el pecado innato es erradicado en nosotros. Esa es la otra cosa hermosa, hermanos. Por eso que se puede. A mí nunca, bueno, juntos como pastores, como usted decía, Cuando decimos erradicado, tal vez le podría explicar a usted qué significa erradicar. Es esa raíz del deseo de pecar todavía que está en nosotros, que no Sí. nos Y cuando lo erradicamos, ¿qué quiere decir? Quiere decir entonces que ya vamos a poder nosotros vivir una vida de santidad. Okay. Una vida de santidad, ¿verdad? Delante de Dios. Y entonces obtendremos los frutos también. Ya no hay obstáculo para que esos frutos comiencen a germinar en nosotros, ¿verdad? Quiero decirle rápidamente, ¿verdad? Como pastores hemos visto muchos casos, ¿verdad? Pero uno en especial rápidamente, lo digo y ya voy a terminar acá. Esta persona, su esposa llegó al Señor primero y era de la mecha corta, ¿va? Era un grandulón también. Él tenía mucho contacto con el ejército de Guatemala, estaba en la G2, no era la G2, pero tenía contacto con la G2 y tomaba demasiado y llegaba haciendo unos grandes escándalos a la iglesia, a sacar a la hermana en la iglesia y llevaba su pistola ahí, ¿verdad? Y entonces cuando yo ya estoy para entrar de candidato para tomar esa iglesia, créame que yo pensé en el caso de él, dije, ¿y ahora qué voy a hacer yo con él? Si él se lava a la hermana con el pastor que era ancianito, era anciano ya el hermano, y dije, ¿cómo va a celar conmigo que pues no soy anciano todavía? Bueno, la cosa fue que vinieron tantas cosas, pero lo que pude ver fue que entregó su vida a Dios, ¿verdad? A través de una enfermedad tremenda que le dio, entregó su vida a Dios, se consagró a Dios, llegó a tener el fruto del Espíritu Santo. Después, wow, yo soy ya está en la presencia de Dios, pero yo pude ver el cambio total en él después de conocerlo como era, y después de que vino a Cristo y recibió la segunda obra de gracia porque se empezó a consagrar, a buscar a Dios. Entonces él logró un cambio de vida y después todos los que lo conocían daban testimonio del cambio que Dios había. Entonces lo lindo de todo esto que en la templanza entonces las emociones ya no nos controlan, sino que el poder del Espíritu Santo podemos ejercer ese autogobierno. O sea, la templanza, ¿verdad? Ahora, otra cosa que me agradó acá, y con esto termino mi participación en este punto, dice, la templanza nos ayuda a evitar los desórdenes emocionales. ¡Wow! O sea que el que no es fuerte en la templanza es débil. Ya eso lo definimos el día de hoy, y así es. Entonces, el que no tiene templanza, por eso cae en muchos problemas emocionales. Entonces, que la templanza nos ayuda a evitar los desórdenes emocionales ante los diferentes roles que vivimos y que nos toca que asumir. Es lo que usted lee, somos esposos, somos trabajadores, somos miembros de una iglesia y todo el rol que tenemos, ¿verdad? Y que de cierta manera presionan en nuestra vida también. Pero el que tiene templanza sale adelante, o sea, con la ayuda de Dios va a mantener eso. Hay una escuela psicológica que creo que es alemana o nació ahí en Alemania, le llaman la Gestalt. Es una escuela de pensamiento psicológico, ¿va? Esta escuela dice que todos tenemos un pan. Todos tenemos un pan, dice esta escuela. Y yo estoy de acuerdo con ellos, es cierto. Y habla de los roles. Los roles que cada ser humano tiene que vivir en la sociedad. Dice, tiene el rol de padre, esa es la P. Tiene el rol de adulto, esa es la A. Y tiene el rol de niño, esa es la N, ¿verdad? Entonces dice esta escuela que cuando usted comienza a ser protector y todo eso, está haciendo el rol de padre, ¿verdad? Y cuando usted dice, no, tranquilo, aquí ya la cosa hay que cambiar, eso no está bien, está haciendo el rol de adulto. Y cuando usted juega, hace una broma, sonríe y toda la cosa, participa y todo, está haciendo el rol de niño. Entonces dice esta escuela, todos tenemos un pan, en un momento dado sacamos la P, sacamos la A o sacamos la N. Ahora el problema es que si no somos maduros, entonces ahí es donde nos afecta. Pero el que tiene temple no le afecta sus roles. Okay. Dígame, hermano. Antes de que termine su punto, hermano pastor,
porque hay varios comentarios y tal vez sería bueno. Dice, bueno, la hermana Lupita Pacheco dijo, es necesario, hermanos, porque son frutos del Espíritu Santo. Comenzó. Nuestra hermana Luna dice, pero muchas veces cuando es honesto con las personas, después se hacen enemigas con uno. Wow. ¿Y el qué dice? Bueno, el hermano Facundo menciona, cualquiera que haya estado en un ejército humano cree que lo preparan para ser fuerte, al ser agresivo. Pero cuando viene al ejército de Dios nos damos cuenta lo fuerte que debemos ser, tanto física, mental y sobre todo espiritualmente, para no responder una agresión. Así es. Nuestra hermana Lupita dice, hermanos, todos pasamos por eso, pero pídele a Dios mantener tu templanza, hablarles de la palabra de Dios, y Dios respalda. Lo importante es agradarle a Dios, pero siempre habrá personas que se hacen nuestros enemigos, Sí. pero si permaneces en Dios, Dios te dará la victoria. Nuestra hermana Telma dice, si lo dice con templanza y amor, la persona reaccionará diferente. Amén. Son comentarios que los hermanos mencionaron. Gracias. Uno de los Y comentarios que me llama la atención es de la persona dice que cuando somos honestos, dice no agradamos a la gente, ¿verdad? Dice, cuando somos, pero muchas veces cuando es honesto con las personas, después se hacen enemigas de uno. Bueno, yo creo que es mejor que tengamos enemigos por ser honestos y no que tengamos amigos por ser deshonestos, ¿verdad? Yo creo que de eso no nos debe de preocupar, porque al final yo creo que Dios nos dará la recompensa. No porque nosotros tengamos que cambiar, sino porque Dios va a tocar el corazón de aquellas personas con las que fuimos honestas. Y esas personas van a entender en su momento que, por supuesto, la honestidad tiene muchas características, pero yo creo que no debemos de dejar de serlo. Esa es una virtud también que Dios nos ha dejado escrita en su palabra y quiere que nosotros la practiquemos en nuestro corazón. Diga, hermano. No, nada más como complemento. Si Dios nos ha llamado a servir, si Dios nos ha bendecido con el fruto del Espíritu, nuestra obligación es ser honestos. Nos amen o nos odien, tenemos que ser honestos. Claro. ¿Verdad? El Señor Jesucristo sufrió el acoso de los religiosos por tratar con la honestidad, pero Él fue un honesto. Ahora, tal vez solo también resaltar lo que dijo, creo que fue su esposa, ¿verdad? Y aquí ya lo vimos, ¿verdad? Que si todo se hace con amor también, ¿verdad? Claro. Aunque la otra persona reaccione diferente, pero se ha hecho con amor, el Espíritu Santo también va a ayudar, ¿verdad? Claro, Él va a convencer a la persona. Y es lo que decía usted, ¿no? Lo importante es el autogobierno de uno. Cuando uno sabe autocontrolarse, no va a haber poder humano que te pueda sacar de quicio, vamos a decirlo así. ¿Puede pasar? Claro que puede pasar, porque hemos visto casos. Pero en el caso de que eso suceda, también tenemos que reconocer que estamos mal, que estamos haciendo mal, y volvemos otra vez a iniciar, ¿verdad? Hay un verso, no sé si me deja leerlo, hermano, Claro que sí. en 1 de Pedro 5:8, y él dice, sed sobrios. Y la pérdida de las emociones es cuando uno es ebrio, ¿verdad? Porque eso es lo contrario de sobrio, Sí. cuando uno está ebrio. Entonces uno no tiene autocontrol. Qué interesante, porque ese es lo opuesto al ser sobrios, ¿verdad? Entonces, y obviamente aquí no está hablando de esa sobriedad, sino que está hablando de que nosotros tengamos el control. Pero esa es una buena referencia, que cuando nosotros, por ejemplo, una persona está ebria, no tiene control de sí misma, ¿verdad? ¿Qué lo está controlando a él? Lo que ingirió, mejor dicho. Entonces, yo creo que eso es prácticamente un buen ejemplo para nuestra vida, la sobriedad. Y él dice, sed sobrios y velad. ¿Por qué?
porque vuestro padre el diablo, dice, porque vuestro adversario. adversario el diablo, perdón, hermano. Hay un versículo que me gusta a mí, está en Colosenses 4:6, que dice en la traducción de las Américas, que vuestra conversación sea siempre con gracia, dice, sazonada como con sal, para que os sepáis cómo debéis responder a cada persona. Es lo que estaba Porque comentando muchos mi de esposa, nosotros ¿verdad? también necesitamos saber que cada persona es un mundo, piensa diferente, recibe diferente, capta diferente. Claro. Hay personas que aún, aunque usted le diga la verdad, pueden malinterpretar, ¿verdad? ¿A quién le hablo yo? ¿Quién es el radio escucha, ¿verdad? En ese momento, ¿a quién está escuchando? O ya sea que lo exhortemos, ya sea que le hablemos, ¿verdad? Y eso tenemos que nosotros tener muy en mente, ¿no? Claro. Claro. Un versículo más, y aquí viene primero de Pedro. Termínelo. Sí, nada más para tener en cuenta de la sobriedad, ¿verdad? Si nosotros no tenemos esa característica de ser sobrio, entonces muy fácil vamos a darle lugar a que Satanás haga estragos en nuestra vida, ¿verdad? Él dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda, dice, como león rugiente. O sea, hermanos, el enemigo no tiene acceso en nuestras vidas a menos que nosotros se lo cedamos. Eso es porque por eso es de que una persona que ha venido a Cristo no puede ser poseída por el demonio o tener esas cosas en su vida, porque el Espíritu Santo mora en nuestra vida, hermanos, y donde mora el Espíritu Santo de Dios, no hay cabida para otro espíritu. Así que, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos en el Espíritu? Estamos velando, estamos siendo sobrios, ¿verdad? Ya dijimos que lo contrario, eso sí nos puede llevar a perder realmente el control y cederle terreno al enemigo. Proverbios 25:8 dice, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. ¿Verdad? Y Proverbios 5... O sea, que entre en pleito, pero que no se apresure, ¿verdad? No entra. O sea, pero dice, no entres apresuradamente. O sea, en que tenemos que tener esa mesura, ese control. O sea, no ser de mecha corta. Exacto, decir, exacto. Es lo que quiere decir. Otro comentario, la hermana Luna dice, y pasa cuando uno va a trabajar ¿qué pasa cuando uno va a trabajar con una persona y esa persona le dice a usted, pero yo soy muy sangrona? Y estoy hablando ya de personas ya cristianas, dice. ¿Qué pasa? O sea, de cristianos sangrones. No sé si le pueden... creo que hay muchas cosas, yo creo que ustedes ya lo tocaron esa parte, ¿no? Porque como creyentes, ¿verdad? Aún con otros creyentes, nosotros somos responsables en cómo respondemos, ¿verdad? Como decía el hermano Pinzón, ¿verdad? O voy a dejar yo que la otra persona controle mis emociones, o yo voy a ser responsable de mi respuesta, ¿verdad? Y recordemos que nosotros vamos a ser siempre responsables en cómo nosotros respondemos, ¿verdad? No como la otra persona está respondiendo, porque Dios puede ser que nos esté usando a nosotros, ¿verdad? Eso es lo bello de la iglesia, ¿verdad? Dios permite personas en nosotros, aún para que nuestros caracteres, ¿verdad?, puedan ser transformados en nosotros. Bueno, le vamos a contestar con otra pregunta, y aquí viene, mire, enseguida de eso dice, le animo a reflexionar en cómo sería una personalidad que tuviera todas estas 6 características desarrolladas. Dice, ¿qué pensaría usted de esa persona? O sea, a lo contrario de la persona que está describiendo nuestra hermana. ¿Qué pensaría usted de esa persona que sí tiene las 6 características de las que hemos hablado, que viene siendo gozo, paz, amor, templanza, paciencia, fe, mansedumbre? ¿Qué pensaría si esa persona, en lugar de ser así como dice, fuera y que tuviera el espíritu, el fruto del espíritu con ella? Porque es fácil pensar de esta persona que estamos hablando, que es una persona sangrona. Pensamos como el mundo, la vamos a describir como el mundo. Pero ¿qué pensaría usted de una persona? Mi pregunta sería, ¿nos hemos encontrado una persona con esas 6 características en nuestra vida? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que
Dios siempre ha guardado un remanente para que sea ejemplo para los demás. Y yo creo que, y eso nos invita, es difícil encontrarlos, ¿verdad? Porque tenemos que reconocer que vamos en ese proceso, pero yo creo que eso nos invita a nosotros también, al comentario de nuestra hermana, eso nos invita a nosotros a que seamos realmente coherentes en lo que somos, donde quiera que estemos, que nosotros podamos tener una actitud, no, lo que siempre hemos hablado, hermanos, lo que les decía yo la vez pasada, a nosotros no nos identifican como cristianos el estar en la iglesia el día domingo, como dice la hermana, si el día lunes nosotros somos sangrones, entonces porque siempre va a haber una persona que va a ver nuestro carácter, va a ver nuestro comportamiento, y entonces nosotros estamos dejando mal parado el Evangelio del Señor. Entonces, si ya lo hicimos, hermano, de alguna manera nosotros hemos caído en esas cosas, nosotros tenemos que madurar. Esa es la idea, ¿va? Que nosotros seamos cristianos maduros. O sea, habla de la perfección, habla de la madurez. La Biblia habla de la perfección, y eso quiere decir madurez. Mi madurez cristiana se va a reflejar no porque yo sea muy diestro para hablar, sino que sea muy diestro para actuar. Yeah. Para mis actos. La palabra de Dios dice que Dios nos ha llamado a ser luz, no para ser oscuridad o para ser tinieblas, no para hacer tinieblas, sino para hacer luz dentro de las tinieblas. Y lo que la hermana, complementando el comentario, lo que la hermana nos pregunta, pues, ¿qué podemos responder? El pastor tocaba hace rato el comentario. Cada persona piensa diferente y no podemos cambiarla. Dice usted, no puedo cambiar a esa persona. ¿Qué podemos hacer? Nosotros no podemos cambiar a la persona. Lo que sí no podemos hacer es no cambiar nosotros. Ser siempre como Dios nos ha mandado ser. ¿Ah? Sí, que no nos contagie, que no, la gente así, la gente que no da un buen testimonio, que no nos contagie, así que nosotros podamos contagiarlos ahí. Pablo es bien claro, hermano. Cómo me gusta cuando Pablo dice, en cuando dependa de ustedes, estén en paz con todo. Eso quiere decir, Pablo también lo enfrentó. Va a haber gente que no va a querer estar en paz con nosotros. Nosotros como pastores, hermano pastor, no me dejará mentir. Dentro de nuestras iglesias enfrentamos personas que aunque les amamos y queremos estar en paz con ellos, ellos no quieren estar en paz con nosotros. Sí. Pero entonces el consejo de Pablo es, no, pero que otra vez, se temple. ¿Verdad? ¿Verdad? Lo que dijo usted ahorita, que esa actitud no te contagie a ti, ni te amargue ni te destruya, ¿no? Tú sigues. Ahí viene otra vez la templanza, ser macizo. Bueno, hay una palabra que dicen que hay que ser macizo, pero con lo ajeno, y eso no aplica ahí, ¿va? ¿Qué le dijo a Dios a Josué? Mira que te mando, ¿qué? Que te esfuerces. Y seas templado, valiente, ¿verdad? Entonces, para terminar de este punto también, hermanos, ante la pregunta, ¿qué podemos hacer ante una persona así? Es lo más maravilloso, hermanos. Y aquí está reflejado lo que es la santidad. Hermanos, honestamente, esta es la santidad. Nosotros definimos la santidad de otra manera, de vestirnos, de todo. No, esta es la santidad. El que tiene los frutos del Espíritu Santo es una persona santa, es una persona que tiene la santidad. Ya, usted lo dijimos la otra vez, no se me olvida, hermano, ¿verdad? Cuando decía, ¿qué no va podemos ser, somos como seres humanos y cristianos, somos diferentes en ciertas maneras, ¿verdad? Y así comenzamos esta lección. Pero ¿qué es lo que va a definir nuestra personalidad? Lo que sí nos va a definir a todos como una persona cristiana, estas 7 o 9 virtudes. Claro, así es. Bueno, continuamos. Nomás algo rapidito, ¿verdad? O sea, templanza es exactamente lo que usted estaba diciendo, viene de la palabra temple, ¿verdad? Sí. Que significa encontrar ese punto exacto, equilibrio, donde ya llega a un equilibrio, donde ya lo puede soportar todo. Eso. Porque si le falta, no sirve ese temple, se quiebra fácil. Correcto. Y si se pasa, de igual manera, ¿verdad? Entonces, la templanza es cuando llega exactamente a ese punto donde cuando ya es sacado del fuego, lo puede soportar todo. Amén. Amén. Correcto. Amén. así es, gracias. Yeah. Es lo que Pablo dice. Yo creo que ahora entiendo mejor yo la expresión de Pablo. Ya nada ni nadie me puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Que he alcanzado la templanza, el temple. Yeah. Es cierto. Otra hermana comentó
Y que comenten, ¿verdad? Este es el punto. Sí, de amén. la Claro. clase, amén. Amén, amén. Dice la hermana Blanca Dora, dice, mientras estamos en este mundo, estamos en una lucha espiritual. Claro. Yo personalmente creo que sí debemos ser guiados por el Espíritu, pero vivimos en un mundo de pecado. Y sí, en cuanto esté de nosotros, debemos comportarnos como fieles siervos de Jesucristo. Todavía no llegamos a la perfección. En camino. Vamos en camino. Y es por eso que leía el hermano, leía el pasaje de Primera de Primera de Pedro 5:8, ¿verdad? Velad, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Anda buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? Aquel que no tiene esa templanza, que es de Que es mecha débil. corta, hablábamos, ¿verdad? Que Que es es débil, débil, claro. que no es fuerte, como dice usted. Así es. Y es fácil. Y es más fácil caer en este punto que alcanzar lo que dice nuestra hermana, alcanzar la perfección. Muy difícil, no imposible. Pero sí podemos seguir trabajando en ello. Yo pienso que depende de cómo lo vemos, ¿no? Porque hay muchos que pensamos que no vamos a seguir enfrentando circunstancias, porque nadie es perfecto. Y el deseo de Dios es la santidad, que seamos santos, o sea, perfeccionarnos, en el sentido de pulirnos, ¿verdad? Y aún Dios nos pule, ¿verdad? Con otras personas. Dios permite esas circunstancias y las va a permitir siempre. Entonces, si no existiera otra persona, entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que estamos siendo probados en esa área, en ese fruto de templanza? Ya somos probados. Tenemos que ser probados, ¿verdad? Entonces, Dios va a permitir dentro y fuera de la iglesia personas, nuestras familias, aún dentro de la iglesia, ¿verdad? Aún como líderes, como maestros, como pastores, ¿verdad? Porque Dios nos ha hecho un llamado, ¿verdad? Y aparte que lo que nosotros predicamos, necesitamos ponerlo en práctica en nuestras vidas, aún como creyentes, y no tanto como maestros o pastores, sino como creyentes, ¿verdad? Tenemos que ponerlo en práctica. Amén. Todos tenemos una responsabilidad Amén. como representantes del Evangelio. Hablábamos la semana pasada de que nuestra fe ha sido probada. Nuestra fe está siendo probada. Y no es probada únicamente hoy, el sábado, que estamos dando la clase aquí. Nuestra fe es probada día a día. ¿Verdad? Así es. Entonces, En todas estas virtudes es probada, Sí, ¿verdad? amén. Por medio de todas esas virtudes, en lo que es la mansedumbre, la paciencia, la templanza, en medio de cada una de ellas es Sí. probada. Claro. el escritor aquí habla de alguien que fue un ejemplo y dice, en la Biblia podemos leer acerca de la vida de Jesús y podemos sacar la conclusión que él fue el mejor modelo que podríamos desear de una personalidad Sí. cristiana. Puede ser O sea, nuestro modelo. Hemos hablado siempre de que Jesucristo, antes de decirnos cómo Él quiere que nosotros seamos, Él ya nos puso un ejemplo. Él ya dijo, lo dice Pablo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces, nosotros queremos imitar, no queremos imitar al hermano Nolasco, al hermano Pinzón, al pastor, al hermano Saldaña, al hermano José, no, queremos imitar a Jesucristo, modelo. el modelo ideal. ¿verdad? Aunque el apóstol Pablo, él pudo decir, sed imitadores de mí. Y yo creo que así como el apóstol Pablo, hay siervos de Dios dignos de imitar. ¿Verdad? Que no lo hicieron por lo que sabían, sino por lo que hicieron, lo que marcaron con su vida en la nuestra. ¿Verdad? Hay hombres, hay padres de familia muy ejemplares, hijos de Dios, que podemos ser imitadores de ellos. Por eso es de que es importante que nosotros demos un buen testimonio para que nosotros podamos ser ejemplo para los demás. Y el ser ejemplo quiere decir que aquella persona me va a imitar, ¿verdad? Obviamente, el modelo a seguir es Cristo. Exactamente. El modelo a seguir es Cristo. Eso es a lo que yo Pero iba. Pablo, como digo, Pablo tuvo la capacidad de decir, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, porque él era un digno imitador de nuestro Señor Jesucristo. Como lo dice la alabanza, ¿verdad? Yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo, ¿verdad? Cuando el Padre... Sí. Claro. Y es un buen ejemplo. No quiere decir que sea malo seguir, o sea, imitar a alguien que ha hecho algo bueno. Claro. No es malo, pero
concluyendo con esto, el ejemplo a seguir, el ejemplo perfecto es eso Cristo. sí, el Es ejemplo Cristo perfecto Jesús. es ¿verdad? Cristo, claro. Amén. Bueno, hermanos, no sé, ¿quiere que continuemos? Yo creo que hoy la terminamos, aunque nos aguanten otro ratito. ¿Sí? ¿Que la terminamos? Yo creo que solo leemos esta parte de la número Sí. 3. Yo Sí. creo que vamos a hacer un comentario pequeño. Pequeño. Al final. Y concluimos Bueno. porque tenemos que llegar al final. ¿Cuál va a ser el resultado de la personalidad El cristiana? resultado de la persona cristiana. Solamente hermano. quisiera agregar en cuanto a que es probado. Hermanos, hablando de problemas duros y serios, ¿verdad? En el mes de julio, yo tuve un problema bastante difícil, muy complicado, donde tuve que ejercer esta virtud que es la mansedumbre. Y gracias a Dios salí triunfante. El día miércoles tuve otra situación en la que, pero sí me acordé de esa lección. Y mire qué bonito es la palabra de Dios, ¿verdad? Aun cuando uno ya lo sabe, aun cuando Dios le ha enseñado a uno. Entonces, el miércoles tuve también otra situación en que tuve que ejercer la mansedumbre. Claro. Pero esta vez me acordé de la lección que habíamos visto acá. Gracias a Dios. Si no hubiera salido avante, no hubiera venido, hermano. Sí, no, pues son cosas, no, y es cierto, es que de eso estamos hablando. Claro. Si tan fácil puede caer uno. Sí, claro. Diga, hermano. Aquí, ya terminó su comentario, hermano. Sí. Sí. Hay otra hermana mencionando, la hermana Blanca, dice, hermano, dice, yo acabo de tener un pequeño problema, dice, con una vecina. A ver. Y créanme que me tocó fuerte porque ahí fue donde practiqué todo lo que están hablando. Amén, gloria a Dios, ahí Aunque estamos. fue un momento difícil, Amén. pero me siento satisfecho Así es. que no perdí el control. A Dios de la Gracias gloria. a Dios. Gracias a Dios. De eso estamos hablando. De eso, y al final, no es el deseo nuestro, es el deseo de Dios en nosotros. Ese es el autogobierno, el autocontrol que uno debe de tener. ¿Verdad? Bueno, Bueno. Vamos a iniciar con la tercera parte y aguántenos un ratito para terminar. ¿Algún otro comentario? ¿Sí? Resultados de la personalidad cristiana. Voy a leerlo. Paramos en donde dice, ¿leo todo? Pues paramos donde dice Juan. como usted diga, hermano. Usted conduce. Vamos a parar aquí donde dice Juan. Ok, Juan 10:10. perfecto. Y ahí leemos la otra parte. Dice, en primer lugar, los resultados de cultivar una personalidad cristiana se demuestran en nuestra vida personal. Es decir, disfrutando el verdadero gozo y paz diarios, sin que estos se borren por las circunstancias difíciles que a veces son parte de la existencia humana. De igual manera, la personalidad cristiana que incluye templanza, mansedumbre y paciencia serán de gran bendición sobre la vida de aquellos que rodean al cristiano. Habrá mucha armonía, amor incondicional, sacrificio personal por el bienestar de otros, sensación de seguridad y bienestar, verdadera confianza y apoyo mutuo, colaboración para la mutua edificación. Entonces podríamos usar el refrán popular y decir que esa persona es un verdadero pedacito de cielo aquí en la tierra, lo que hablábamos hace rato. En tercer lugar, dice, veremos los resultados de la personalidad cristiana en nuestra relación con Dios. Como Padre amoroso, Él desea que podamos disfrutar de su amor de una manera pura e íntima, que podamos disfrutar de la presencia en comunión continua, al vivir una vida en el Espíritu con una personalidad que ha desarrollado todo el fruto de Él. Podemos verdaderamente disfrutar de todas las características que la presencia de Dios produce en nuestras vidas. Un gozo inefable, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una verdadera vida que es abundante, como nos enseña Jesús. Sí. Un comentario, hermano, para usted, para... Otra vez retocando la vivencia, porque ese es el punto, la vivencia que tengamos nosotros en nuestro caminar, ya sea con conversos. A veces, si no me dejarán mentir, a veces cuesta más lidiar con aquellas personas que ya han creído en el Señor que con un inconverso, porque al inconverso usted le va a dar el mensaje de salvación, pero una persona que se porta carnalmente es difícil. Pero ustedes tocaron algo muy importante. En cuanto esté de nuestra parte, dice la palabra, estemos bien con todos los hombres. Se me vino un proverbio de una persona, dice, cuando estemos en el cielo con nuestros hermanos, será la gloria. Pero estar en la tierra con ellos es otra historia. ¿Verdad? Es así. Sí. Cuando estemos en el cielo, eso es la gloria, porque estaremos gozando de la presencia del Señor. Pero mientras estemos aquí en la tierra,
eso es otra historia. Vamos a tener que batallar, vamos a tener que luchar. De eso se trata el refrán. Entonces, mañana tocaré este verso, no lo quiero quemar. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, ¿verdad? Amén. Que a su tiempo segaremos, si no desmayamos, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Un Hago comentario, hermano? un resumen rapidito, podemos pasar a la última. Estamos en el punto 3, resultados de la personalidad cristiana, ¿verdad? Y depende de lo que dice aquí la lección, ¿verdad? Dice, para mí, número 1 es disfrutar del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Qué lindo. Por eso la hermana que decía, lo vencí, dijo ella, ¿verdad? Y me sentí muy bien, sí, porque es el resultado, ¿verdad? Del fruto del Espíritu Santo que está en nuestra vida. Claro. Número 2, dice, seremos de bendición. Mire, qué interesante. Seremos de bendición para los que interactuamos en nuestras relaciones interpersonales. Claro. En la familia, en la iglesia, en el trabajo, Claro. en el negocio, donde sea. Seremos de bendición, nosotros. Sí. Número 3, vamos a disfrutar de la armonía, del amor incondicional, dice, para pasar de lo ordinario a lo extraordinario, para el bienestar de los otros. ¿Por qué? Porque el amor que nos impele, ¿verdad? Claro. Lo que vimos, nos va a llevar hacia amar incondicionalmente a las demás personas. Número 4, dice, nuestra relación con Dios cambia, podemos disfrutar de su presencia. Amén. Y número 5, y la última, en esta nueva personalidad cristiana complace el corazón de Dios, trae gloria y honra a su nombre y coopera con el avance del plan de salvación Amén. aquí en la tierra. Claro. Como resultados de la personalidad cristiana, hermanos, podemos enumerar infinidad de ejemplos. Y el ejemplo que la hermana nos dio ahorita como comentario, yo pienso que todos lo hemos vivido. En lo personal, muchos de mis amigos son católicos, pero hay una persona, hay un amigo que cuando nos sentamos a la mesa, él espera, ya se le hizo costumbre, él espera a que yo ore por los sagrados alimentos. Amén. Eso es un fruto que no se puede, es un gozo que no puedes compararlo. ¿Por qué? Porque la satisfacción de que una persona haya entendido que hay que bendecir los sagrados alimentos para poder comerlos, esa es una bendición. Claro. Aquí tocaba el escritor de bendecir a otros, y de esa manera tú estás bendiciendo a una persona, una Claro. familia. Y lo más importante es lo que tocaba el hermano, el gozo que uno siente, la paz. Y Dios nos ha mandado a través del fruto del Espíritu a que nosotros nos gocemos. Él no nos ha mandado a que flotemos a la primera turbulencia que venga a nuestra vida. Claro. Él nos ha mandado a enfrentarlas. La palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicciones, Jesús les dijo, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Si Él ya venció al mundo, nosotros tenemos la capacidad ahora de vencerlo también, al enemigo. Es lo que el enemigo quiere, lo que dice la palabra en 1 de Pedro 5:8. El enemigo quiere devorarnos. Pero nosotros, a través de la enseñanza, a través de la palabra de Cristo, de la palabra, tenemos que lograr vencer eso. Claro. Amén. Y luego yo concluyo también, aparte que tiene su conclusión, si quiere le leo la conclusión que tiene el libro. Lea de Juan 10 para abajo si gusta. De Juan 10 para abajo. Ok, Juan 10 para abajo dice, el ladrón dice no viene ¿para qué? El ladrón no Vino, viene sino para hurtar y matar, y destruir. Y yo he vencido. ¿Y yo he venido? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dice, también en cuanto a nuestra relación con Dios, una personalidad verdaderamente cristiana que demuestra todo el fruto del Espíritu Santo hace que la persona esté en armonía con Dios. Dice, Ted Hughes escribió, ser santos en estar en armonía con Dios. Esta armonía está basada en que compartimos la misma naturaleza. Cuando Dios nos hace partícipes de su naturaleza, llegamos a pensar como Él,
no siempre con la misma sabiduría, no siempre con el mismo entendimiento, pero pensamos como Dios, deseamos lo que Él desea. Usted es ese punto clave llamado santidad. Finalmente y por encima de todas las cosas, el vivir diariamente con una personalidad cristiana nos permite ser de agrado a Dios. Podemos disfrutar de saber que nuestra personalidad cristiana complace su corazón, trae gloria y honra a su nombre y coopera con el avance del plan de salvación en la vida de otros. ¡Qué bendición tan grande! Salmo 51, 10, 13. Entonces, ¿cuál es su comentario, como decía? Mi comentario como conclusión es de que, hermanos, no está en nuestras fuerzas, no está en nuestras capacidades, está en la capacidad que Dios nos ha dado a través de su Espíritu. Según de Timoteo 1:7 dice, no nos ha dado Dios un espíritu de ¿qué? Cobardía. De cobardía, Sino sino de poder, de amor y propio. dominio propio. Si nosotros tenemos estas cosas, realmente Dios va a ser honrado con nuestras acciones, Amén. en nuestra vida. Así que, Amén. hermanos, yo creo que es por hoy Concluye. toda la lección. Doy gracias a Dios. Y tal vez lo último que puedo agregar ya para terminar esta lección, porque pasaremos a otra. Hermanos, busquemos la segunda obra de gracia. Es lo que necesitamos, ¿verdad? Y si alguien preguntaría, ¿pero cómo sé que no he sido lleno? Bueno, si tiene los frutos del Espíritu Santo, ya ha sido lleno. Si no tiene los frutos que hemos mencionado en esta lección, todavía no. Pero gloria a Dios, ya somos salvos, pero necesitamos eso para no amargar nuestra vida en esta tierra, ¿verdad? Y para poder vivir dando un buen testimonio. Porque otra vez, el buen testimonio tampoco es obra nuestra. El buen testimonio es obra del Espíritu Santo a través de una vida de santidad. Y la vida de santidad tampoco es nuestra. Es el resultado de ser llenos del poder de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, y nuestras oraciones para que sigamos creciendo, sigamos madurando y lleguemos a la estatura y a la plenitud de Cristo, que es nuestro modelo. Amén. Ok. Como conclusión también, lo que acaba de mencionar nuestro hermano, ¿verdad? Y el escritor Hugh Stead dice, cuando uno llega a obtener o a adquirir o a perfeccionar el fruto del Espíritu, lo que escribió el escritor Hugh Stead dice, eres el punto clave, ese punto clave se llama santidad. Ahí está. Y ahí es donde Dios quiere que usted y yo, hermano, lleguemos. Dios quiere crear en ustedes, Salmo 51:10, Dios quiere crear, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Qué bonito salmo. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere crear en nosotros un nuevo corazón. Dios quiere darle un nuevo espíritu. Dios quiere que usted cultive día a día el fruto del Espíritu. Que crezca, que crezcamos, Amén. que vengamos a la palabra, que pongamos en práctica lo que hemos adquirido y lo que hemos estudiado. Hermanos, por aquellos comentarios que nos han mandado, nos podemos dar cuenta de que nuestros esfuerzos, los esfuerzos del pastor, los esfuerzos de nuestros hermanos maestros, los esfuerzos no han sido en vano. Quiere decir que vamos por buen camino. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Vamos a orar para finalizar la lección. Solo quiero agregar algo Oh. como anuncios para el día de mañana. Siempre tenemos nuestro servicio a las 8 de la mañana, por ahora todavía, ¿verdad? Recuerden el cambio de hora. Y el cambio de hora, que pues cambien sus teléfonos, pues ellos automáticamente cambian, ¿verdad? Pero acuérdense, hermanos, estamos con una hora para mañana adelantada, ¿verdad? Así que Dios les bendiga, un fuerte abrazo a la distancia, el Señor siga obrando en la vida de cada uno de ustedes a través de su Santo Espíritu y gracias por acompañarnos. Les seguimos invitando a que se conecten cada fin de semana con nosotros. Los estudios, hermanos, son para aprender, son para nosotros también, para que nosotros sigamos preocupándonos por seguir cultivando la palabra. Pero también les invitamos a que se conecten para que ese fruto, esos frutos, no el fruto del Espíritu, sino el fruto del esfuerzo, se vea reflejado como lo hemos visto.
Amén. Dios los bendiga, hermanos. Si les quiere despedir en oración, hermano. Mi buen Dios, en esta hermosa tarde le damos gracias a Dios por habernos permitido Sí, Señor. haber desarrollado esta lección, la tercera parte de esta lección, Señor amado. Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a nosotros los que estamos en esta mesa, los que hemos estado acá, y los que estuvieron con nosotros también interactuando, Dios, a través de sus comentarios, Sí, Padre. La meta suya, Señor, el ideal suyo, el objetivo suyo es que seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. Y usted lo dijo también, Sí. todo aquel que pida al Padre, el Espíritu Santo, dice, usted nos lo dará, Padre de la gloria, y también se recibe Señor. por fe. Sí, Señor. Necesitamos el poder, Padre, porque el Espíritu Santo nos da poder, Dios de la gloria. Sí, Señor. Poder para vencer, Señor. Poder para poder hacer muchas cosas, hacer tu voluntad. Sí, Poder Señor. para poder hablar de ti, Señor, evangelizar, traer a más personas al redil tuyo, Señor. Espíritu Santo, también le damos gracias porque usted está con nosotros, está en nosotros. Lo que usted está esperando es que nosotros le demos cabida totalmente, Señor, en nuestra vida, para que usted tome el control, Señor, de nuestras vidas. Amén. Y así entonces nosotros podremos tener un autocontrol, Dios, de nuestros sentimientos, Sí, Señor. de nuestras emociones, de nuestra voluntad, de nuestra lengua, Padre Celestial, de nuestro corazón, Sí, Señor. Señor. Esa es la santidad y eso es lo que usted anhela y lo que usted espera de cada uno de sus hijos. Sí, Padre. Te bendecimos y te damos toda honra y toda gloria Amén. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, Dios los bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano. Gracias.